Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Si existe un lugar en el planeta alucinante es sin duda la meseta de Giza. Allí es donde el ser humano hace, según la ciencia, 4500 años desarrolló una tecnología que ni siquiera hoy podemos desarrollar. Y digo que no podemos desarrollar no porque no podamos, sino sencillamente porque nosotros no construimos así. Construimos de otra manera. Estas son las archiconocidas pirámides de Giza. El vídeo de hoy es alucinante y os vamos a demostrar cómo es imposible matemáticamente que alguien hace ya más de 4 milenios construyese esto de aquí. Al final del vídeo vamos a hablar sobre una actividad que vamos a hacer a la que estáis todos invitados y es un tema muy interesante. Pero vamos a centrarnos en lo que nos trae hoy aquí. Es un vídeo intenso y por supuesto fantástico. Ya veréis qué sorpresas. Vamos concretamente a esa meseta de Giza. Esta es una vista desde la parte superior de la propia meseta, la parte más alta. Una foto satelital. Es la mejor que hemos podido encontrar. Seguramente que las haya mejores, pero nosotros no la tenemos. En ella, bueno, pues como veis, están las 3 pirámides de Egipto, las archiconocidas pirámides de Egipto. Bien. Si nosotros las observamos detenidamente y según algunas teorías, estas 3 pirámides, concretamente Keops, Kefren y Micerinos, según algunas fuentes, forman lo que sería el cinturón de Orión. Entre las 3 dan la forma del cinturón de Orión. Yo discrepo con respecto a esa teoría y me agarro más a la teoría de Robert Temple. Robert Temple dice que esta pirámide de aquí es Sirio A, esta de aquí es Sirio B y Micerinos es Sirio C. Es cierto que sabemos de la existencia de Sirio A. Sirio es la estrella más importante de Egipto. La ciencia dice que tiene pruebas sobre la existencia de Sirio B. Y hay indicios razonables para pensar que Sirio C existe. Con lo cual, no es desdeñable la teoría de Robert Temple sobre la vinculación de Sirio A, B y C que indicaban los dogones en su momento. Pero vamos a centrarnos en los que nos trae hoy aquí, porque Robert Temple fue un hombre que llegó mucho más lejos en todo esto. Y os voy a explicar. Descubrió que detrás de estas pirámides hay una matemática fantástica y alucinante que, como he dicho antes, ni siquiera hoy utilizamos. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, ya que es complicado coordinar las explicaciones con los gráficos que aquí os vamos a mostrar. En primer lugar, para poder entenderlo, lo que hizo Robert Temple fue lo siguiente. Quizás sea una tontería, o alguien pensó que era una tontería, sin embargo Robert Temple le dio una oportunidad, y es que cogió la parte, el vértice más alejado de la pirámide de Micerinos, y cogió también la parte más elevada de la pirámide de Keops, y trazó una línea, ¿no? Una línea como la que vamos a trazar aquí. Vamos a ello. Más o menos así. Esta línea. Y con esta línea hizo un círculo, concretamente un círculo como este. Esto es lo que hizo Robert Temple. ¿Veis? Un círculo con todo ello. Pero fue más lejos. Utilizó los lados de la pirámide de Micerinos para hacer, bueno, pues un cuadrado. Vamos a dibujarlo lo mejor que podamos. Desde luego a mano no nos sale muy bien. Ay. Hizo un cuadrado. Este cuadrado, que está bastante mejor que lo que yo he hecho. Vamos a borrarlo porque no ha quedado muy bien. También Robert Temple, aprovechando que había creado un cuadrado y había creado un vértice en una de las partes, utilizó este vértice y por supuesto utilizó este radio para hacer otro arco concretamente de esta manera que os estoy indicando. Por supuesto mucho mejor que yo, porque él hizo un círculo bastante más preciso. Concretamente hizo este círculo. Ya empezamos a ver cosas interesantes. En primer lugar, esta figura que nos ha diseñado Robert Temple, bueno, pues empieza a aparecer aquí algo curioso con respecto a la esfinge. Esta es la conocida esfinge. A dibujarla aquí, la esfinge. Pero si veis la esfinge, el círculo atraviesa o toca los cuartos traseros y el cuadrado
los cuartos delanteros, como que indicase la longitud que debería tener la esfinge. Vamos a ir un poquito más para allá, porque ¿qué es lo que hizo concretamente Robert Temple? Hizo más cosas. Él hablaba o sabía o era conocedor del llamado ojo de Ra, que siempre se representaba desde la parte superior. Y para hacer el ojo de Ra utilizó lo siguiente. Colocó el punto medio que se había formado o que forma este cuadrado y que se puede encontrar aquí, aquí y aquí. Si nosotros hacemos un zoom, veréis que ese punto medio aparece concretamente en este punto. Robert Temple hizo lo siguiente, cogió la pirámide de Kefren, y decidió hacer con el radio un círculo, otro círculo. Y de manera graciosa, pues mirad, le salió el ojo de Ra. Aquí lo tenemos. Pero este ojo de Ra, que de manera graciosa le salió a Robert Temple, tiene un montón de cosas interesantísimas. Permitidme que os explique. Vamos a borrar esto. A borrar esto de esta manera. Mirad. Esta figura que se forma en base a la geometría empieza a entregar datos interesantes. En primer lugar, pasa concretamente... A ver, vamos a ir a ello. Pasa concretamente por aquí. Por el centro de uno de los lados de la pirámide de Kefren. ¿Lo veis? Pasa por su cima, como él había dibujado el radio, y pasa por el otro lado, o por el otro centro del otro lado de la pirámide de Kefren. También hay más extrañas coincidencias, y digo coincidencias, por no utilizar otro término. Si nosotros nos vamos a la pirámide de Keops, vemos que ese círculo también pasa, concretamente, por supuesto, por la parte más alta y por el centro de uno de los lados. ¿Lo veis? Ya empieza a haber demasiadas casualidades en todo esto. Si a esto sumamos, por supuesto, que esta pirámide o todas estas formas que hemos diseñado pasan concretamente, como he dicho antes, por los cuartos traseros de la esfinge y las patas, concretamente cruzándose con los círculos y el cuadrado que hemos creado, empezamos a ver ya muchas más casualidades de las que podemos pensar. Todo ello sumado a los otros puntos que habíamos descubierto. Uno, que era ni más ni menos que, por supuesto, el vértice de Micerinos, que aquí tenemos otro punto, y su parte más elevada, que está aquí. Pero hay más coincidencias. Si nos acercamos a este punto, veremos que la pirámide de Keops ha sido saqueada, posiblemente fuera más larga que esto, un poco más, pero más o menos nos damos cuenta de que también estas formas que hemos trazado se cruzan en otro punto. Como vemos, el cruce de puntos es constante, con vértices, lados, formas, puntos iniciales, finales, puntos más altos. Es constante. Quizás haya más de fondo. Y ahora voy a mostraros lo que yo he descubierto. Mirad, si yo cojo y hago un cuadrado perfecto desde esta longitud, utilizando la cara del cuadrado que aquí tengo, este de aquí, perdona si no sale muy bien el dibujo, aproximadamente esto, más o menos sería algo así. Este cuadrado, utilizando y aprovechando este lado de la pirámide, este que os estoy marcando, quedaría aproximadamente de la siguiente manera, más o menos así. Pero si hacemos lo mismo con la pirámide de Kefren, utilizamos este lado de aquí de la pirámide de Kefren y hacemos, por supuesto, un círculo, otro cuadrado, utilizando el mismo lado del anterior, quedaría más o menos así. Vamos a dibujarlo para que lo veáis. Algo así. Voy a quitar el que he dibujado yo, que no es muy bueno.
Lo tenemos de esta manera. Mirad qué misteriosos cuadrados, porque son mucho más misteriosos de lo que pensáis. Veis. Os voy a explicar por qué. El cuadrado grande que hemos creado y que pasa también por este punto de aquí, este cuadrado grande que hemos creado tiene concretamente 1023 aproximadamente, más o menos, 1023 vamos a pensar. 1023. Y el otro cuadrado, 1023 píxeles de lado, porque hablamos de proporciones. Y el otro lado tiene, o el otro cuadrado tiene concretamente, vamos a intentar mostrároslo, mirad. Tiene aproximadamente 633, lo habéis visto, ¿no? 633. Si yo cojo una calculadora, la ponemos así, contexto para que lo veáis bien, ahí está. Si yo cojo una calculadora y pongo, ¿os acordáis de esta calculadora? Y los colosos de Memón, pues sigue siendo la misma. Pongo 1025 y lo divido entre 633, nos da 1619. 1619. ¿Sabéis cuál es el número áureo? La proporción áurea. Mirad. 1618. Y sale 1619. Esa centésima o milésima puede ser perfectamente el error producido por la perspectiva de la foto satelital o la pérdida del encofrado que con los años se ha ido saqueando de las pirámides. Utilizaron la proporción áurea para diseñar la meseta de Giza, o por lo menos la relación entre estas dos pirámides, utilizando toda esta geometría sagrada que el Valle el Valle de Giza, o la meseta de Giza, mejor dicho, esconde. Fue casual, todo esto ha sido una casualidad. Se pusieron a construir unos señores que vivían en cabañas de paja y que prácticamente solo sabían sumar, multiplicar, dividir y restar, y les salió todo esto. Pero mirad, porque la historia no acaba aquí, quiero ir más lejos. Y ahora es cuando la matan. Si vosotros, es posible que os acordéis de esta imagen. ¿Os acordáis de este señor? Este señor es el llamado el hombre de Vitruvio. Fue dibujado por Leonardo da Vinci hace muchos años. Leonardo da Vinci sabía o conocía perfectamente las proporciones existentes entre el ser humano y lo que es cierta geometría. Sabía que existía esa geometría sagrada. Pues mirad, si cogemos al hombre de Vitruvio, cogemos la parte central que hemos dibujado y lo superponemos, mirad. ¿Lo veis? Sale exactamente el hombre de Vitruvio tocando con sus pies el cuadrado interior y en la parte exterior tocando el círculo que se había formado en este punto. Como indicó Leonardo da Vinci, ¿de dónde sacó aquellos datos o esa geometría? ¿Desde dónde viene? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Qué élite conoce todos estos datos? ¿Creéis que a mí se me ha ocurrido? Seguramente que haya mucha gente que ya lo sepa y que por supuesto se ha guardado toda esta documentación. Y estamos hablando del siglo XVI. Interesante, yo me atrevería a decir que lo siguiente. Y ahora quiero contaros algo que os he dicho al principio de una actividad fantástica que vamos a hacer concretamente este verano. Veréis. Este verano estáis todos invitados a un viaje que vamos a hacer, Mundo Desconocido. Mundo Desconocido ha hecho ya muchos viajes. Como veis esta imagen, pues hemos estado en Perú, hemos estado en Israel,
Hemos estado en muchos sitios. Aquí son algunas de las fotografías. Esto es en el Museo del Cairo. Esta es la cabeza de Akenatón, Amenofis IV. Esto es en Turquía, las puertas que hay en las ciudades subterráneas. Egipto, increíble. Perú, por supuesto, y qué duda cabe, las 3 pirámides. Pues ahí, concretamente en ese punto, vamos a estar y vamos a ver incluso esto que estáis viendo aquí. Si entráis en la página web, veréis que para este verano tenemos preparado una ruta maravillosa, una ruta alucinante, mágica y, como dice aquí, y secreta. Por supuesto que lo será. Vamos a intentar explicaros brevemente qué vamos a hacer. Lo que haremos será, el primer día que lleguemos, visitar la meseta de Giza. En la meseta de Giza veréis todo esto que os hemos mostrado. Veremos las pirámides, entraremos dentro de la pirámide de Keops, dentro de la cámara del rey. Veremos la pirámide de Kefren también por dentro. Entraremos o veremos el famoso pozo. ¿Os acordáis del vídeo en el cual os mostré el suelo basáltico y el pozo? Pues iremos allí y veréis el suelo basáltico, ese suelo imposible de cortar y que ellos utilizaron radiales para cortarlo con una perfección absoluta. También tendremos acceso a estar entre las pirámides de las patas de la Esfinge. Allí no puede entrar nadie y allí entraremos nosotros. Iremos también al Serapeum, donde están esos increíbles sarcófagos tan perfectos que nadie sabe cómo demonios han llegado allí y cuál es su auténtica función. Esos 22 sarcófagos. También veremos esa necrópolis de Saqqara. Iremos a ver las grandes pirámides, como es la pirámide roja, la pirámide romboidal. Visitaremos el Cairo, una serie de mezquitas y, por supuesto, el Museo del Cairo, una visita privada, quizás la última visita privada que se pueda hacer al antiguo Museo del Cairo. El nuevo todavía no está abierto. Una visita en la cual solo estarán los miembros del Mundo Desconocido y estaré yo, así como otros guías y yo, explicándoos en el interior qué es lo que vamos a ver. También vendrá con nosotros Felipe Botalla, quien es un tipo fantástico con quien disfrutaréis muchísimo. Estaremos en el templo de Philae, veremos el obelisco inacabado y veremos la piedra de Segel, en la isla de Segel, la famosa piedra del hambre, y aquí os contaremos una increíble historia que hay sobre lo que está aquí escrito, una increíble historia que nos desvela el secreto de cómo construyeron todas aquellas maravillas en el antiguo Egipto. Estaremos en muchísimos sitios, incluso haremos fiestas en las gabelas e incluso haremos fiestas en el barco, ya que estaremos en el mejor barco del Nilo, ni más ni menos que el Blue Shadow. Y por supuesto en los mejores o de los mejores hoteles de Egipto, que allí también estaremos. Iremos al templo de Horus y el templo de Fu. Y por supuesto mirad lo que vamos a ver. Esto que estáis viendo aquí. Iremos a ver Dendera y Abidos, así como el templo de Osiris en Abidos, pero no desde arriba. En esta ocasión conseguiremos bajar a través de unos nuevos accesos que han abierto en Abidos. También veremos en Dendera las famosas lámparas y veremos esa famosa pilastra en la cual aparecen unas naves y muchísimas cosas. Estaremos viendo el Osirión, veremos el templo de Hathor. En el Valle de los Reyes también estaremos y veremos la tumba de Tutankamón. Visitaremos el templo de Hatshepsut y los colosos de Memón. ¿Os acordáis del vídeo donde hablamos de los colosos de Memón y esa extraña estela? Pues allí lo veremos. Y también visitaremos el Ramseum, donde hay una estatua de 1000 toneladas, muy desconocida, de Ramsés II. Visitaremos Karnak y la increíble capilla de Sekhmet, donde la magia se vuelve realidad, uno de los puntos mágicos más potentes del planeta. En Karnak, la capilla de Sekhmet. Pues ahí estaremos. Todo esto y muchísimas cosas son o es lo que haremos. Recordad, para aquellos que quieran venir con nosotros, la web es viajesmundodesconocido.com y una vez que entréis en próximos destinos, donde pone Egipto mágico y secreto. Aquí es. Estaremos en 2 turnos, del 26 de julio al 3 de agosto, y otro turno que será concretamente, el segundo turno será del 3 de agosto al 12 de agosto.
También tenemos previsto ir en el mes de agosto a visitar el reino de Avalon, el increíble reino de Avalon. Estaremos en Londres, veremos la parte más mágica y misteriosa de Londres a sitios donde nadie va. Y después saltaremos a Avebury. Y en Avebury veremos todo lo que es la antigua cultura celta que se desarrolló en el Reino Unido, con esas maravillas que dejó como Stonehenge y otros tantos sitios. Y por supuesto veremos los crop circles, los círculos de las cosechas. De momento no tenemos detalles sobre el viaje a Avalon, pero en breve estará puesto. Posiblemente si visitáis la web, tal vez en esta semana o la que viene, tengamos ya todos los datos, porque también estaremos con Lucy Pringle, la máxima experta de los círculos de las cosechas en el Reino Unido. Una mujer encantadora y fantástica que nos explicará todo lo que hay allí. Y si tenemos suerte, que es muy fácil que la tengamos, podemos ver in situ un círculo de las cosechas, ya que en la época en la que vamos hay una gran cantidad de círculos y nos acercaremos, todos los viajeros que vengan con Mundo Desconocido, a ese círculo de las cosechas. Bueno, pues ya sabéis, para todos estos viajes, deciros que está detrás una de las mejores empresas de España, si no la mejor, de viajes turísticos, de Travel Brand, ni más ni menos, organizado, o la organización está a cargo de ellos. Y por supuesto también estará Cathay en sus destinos, es que es lo mejor que existe. Iremos a sitios increíbles, estaremos en buenos hoteles, y aquí tenéis los datos, todos estos datos que hay aquí para poneros en contacto con la persona que hace las reservas, David Barciela Vega. Y el número de teléfono, así como el correo electrónico. Para el viaje del Reino Unido irá Felipe Botalla con nosotros y vendrá también Marta Ruescas. Hombre, Marta Ruescas, ¿cómo se va a perder el viaje a Avalon? Al reino de Avalon, nuestra bruja. Y a Egipto estaremos Felipe Botalla y yo, nada más. Así que nada más y nada menos que con todos aquellos vosotros que querráis venir a ese increíble viaje que tenemos previsto hacer. 2 viajes que tenemos previsto hacer a las tierras de Egipto y ese fantástico viaje que estamos preparando al reino de Avalon. Podéis llamar concretamente a ese número, al 983 20 29 99 y el email grupos.gamazo@bdetravelbrand.com. Aquí abajo está. Bien, pues ya sabéis, estáis invitados y desde luego va a ser el viaje de vuestra vida. Todos aquellos que han viajado con nosotros jamás olvidan esa fantástica aventura que han tenido en aquellos increíbles días que pasaron con nosotros. Lo dejo en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.